La externa y interna. Vamos a ver primero qué pasa con la externa. La arteria ilíaca externa son los que va a ir por fuera a nivel de lo que va a ser la pelvis falsa. Va a seguir el trayecto de lo que va a ser la línea inominada, la línea arqueada en un principio, va a ir por fuera, va a cruzar lo que va a ser el canal femoral o arco crural, como le llaman. Y es ahí donde cambia de nombre, ¿verdad? Pasa el ligamento y va a cambiar de nombre. ¿A qué arteria? A la arteria femoral. ¿Okay? Entonces, la arteria ilíaca externa, una vez de que atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en la arteria femoral. Que por cierto, la arteria femoral es ya el tronco de todo lo que va a ser la irrigación del miembro inferior. Ahora, antes de que la arteria ilíaca externa dé su rama terminal, que sería la femoral, esta va a dar origen a dos ramos muy importantes. Tiene más, pero en general dos son los más importantes, ¿no? Porque los otros son muy pequeñitos y bueno, en la mayor parte de las bibliografías ni los mencionan. ¿Cuáles son estas dos ramas colaterales de importancia que va a tener? Una de ellas es una rama que se va a ir hacia atrás, así, y va a rodear todo lo que es la cresta ilíaca, ¿okay? Por dentro, por cierto, por su lado interno, así, de esta manera va a ir. ¿Estamos? Esa arteria que va rodeando por dentro todo lo que va a ser la cresta ilíaca se conoce como la arteria circunfleja ilíaca profunda. ¿Okay? La famosa arteria circunfleja ilíaca profunda. ¿Rama de quién? ¿Había sido? Arteria ilíaca externa. De la ilíaca externa. Y rodea ¿verdad? la pelvis, ¿no? Y rodea la pelvis. Por dentro. Porque hay otra, no se van a confundir, hay otra que va de manera superficial, también rodeando la pelvis, la cresta ilíaca, pero de manera superficial. Esa es la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es una rama ya de la femoral, ¿okay? No es rama de la ilíaca externa. Ahora, a su vez, también la arteria ilíaca externa va a dar una rama que se va a ir hacia adelante, así, y va a ascender también, pero por delante. Esa arteria que se va hacia adelante y hacia arriba es la famosa arteria epigástrica inferior. ¿Ok? Bien. ¿Cuántas ramas había tenido la arteria ilíaca externa? Dos, ¿verdad? Dos ramos colaterales de importancia. La arteria circunfleja ilíaca profunda y la arteria epigástrica inferior. La arteria epigástrica inferior es una arteria que va a irrigar todo lo que va a ser el abdomen, ¿verdad? La pared anterior del abdomen. Se van a estomosar lo que va a ser la arteria epigástrica superior, que viene de la torácica interna, y juntas van a irrigar todo el abdomen. ¿Okay? Mientras que la arteria circunfleja ilíaca profunda es una arteria que se va a encargar de irrigar las paredes de la cavidad pélvica, ¿no? Sobre todo los músculos, como por ejemplo el músculo cuadrado lumbar, el músculo ilíaco, ¿verdad? El psoas y demás. Todos estos músculos van a ser irrigados por esa arteria. Ahora, eso es lo que pasa con la ilíaca externa, ¿verdad? La que más nos interesa, ¿cuál es? La ilíaca interna, porque esta es la que va dentro de la cavidad pélvica, se mete dentro de la pelvis. Por eso, ¿saben cuál es el otro nombre también de la arteria ilíaca interna? Hipogástrica, ¿verdad? Con H, por si acaso. Hipogástrica. La arteria hipogástrica, también llamada arteria ilíaca interna, es una arteria que se va a dividir en dos troncos. Una vez inicia, se divide en dos troncos. Tiene un tronco anterior y tiene un tronco posterior. ¿Ok? Esta es la arteria de las divisiones, le dicen, ¿no? Porque vean cuántas divisiones tiene. Primero, se divide en dos troncos, anterior y posterior. Aparte, sus ramas se pueden clasificar o se pueden dividir en ramas extrapélvicas, que quiere decir esto, que salen de la pelvis, y ramas intrapélvicas, que quiere decir esto, que permanecen dentro de la propia pelvis, ¿verdad? Ahora, extras intrapélvicas a su vez se pueden clasificar en parietales y viscerales. Las parietales, como su nombre nos dice, son las que irrigan las paredes, los músculos dentro de la pelvis.
Mientras que las viscerales, como su nombre también les dice, irrigan las vísceras pélvicas, ¿verdad? Entonces ustedes, para saber si es una rama extra o intrapélvica, tienen el nombre de la arteria, que les va a decir mucho. Por ejemplo, la arteria uterina, ¿qué rama es? ¿Parietal o visceral? Visceral, ¿verdad? Tiene nombre de víscera, uterina. La arteria rectal media, visceral. La arteria vaginal, la arteria vesical, etc. Todos esos son ramos, pues, llamados ramos viscerales, ¿verdad? Viscerales. ¿Por qué? Porque tienen nombre de víscera. En cambio, ¿cuáles son las parietales? Por ejemplo, ahí viene la iliolumbar, ¿verdad? Las sacras laterales, las glúteas, ¿no? Todas esas son parietales. Ahora, ustedes van a ver que dentro de los ramos anteriores tenemos la primera rama que se va a desprender y se va a ir hacia adelante de la división anterior, del tronco anterior de la ilíaca interna, que es la famosa arteria umbilical. ¿Sí? Primera rama. La arteria umbilical. La arteria umbilical es una ramita que varía mucho antes y después del nacimiento, ¿verdad? Antes del nacimiento, la arteria umbilical es la que en realidad son dos, no se olviden, son dos. Estas arterias son las que llevan sangre desoxigenada del feto hacia la placenta. Una vez de que se corta el cordón umbilical después del nacimiento, estas arterias tienen una parte que se va a obliterar, se cierra y da origen a un ligamento que hemos visto, ¿verdad? Que son los pliegues umbilicales, ¿verdad? Mediales. Ahora, tiene una parte permeable que permanece como tal, que es la arteria umbilical, y que va a dar origen a otra rama muy importante, que vendría a ser su continuación, que le llaman la arteria vesical superior. ¿Okay? La arteria vesical superior. Su nombre ya les dice que es una rama visceral que va a ir a la vejiga, va a irrigar principalmente la vejiga, ¿no? De ahí su nombre, vesical. Vesical. ¿Y rama de quién había sido entonces la vesical superior? De la umbilical. ¿Okay? De la porción que todavía está permeable de la arteria umbilical. Porque no se olvide que la arteria umbilical también tiene una porción obliterada que va formando pliegues umbilicales medios, perdón, mediales, que son los que se unen a la pared anterior del abdomen. Entonces, esa porción obliterada no tiene función. No tiene función, solo forman los ligamentos. ¿Estamos? Por si acaso. Ahora, la segunda ramita es una rama que va a ir así y luego se va a ir hacia arriba. Por eso algunos autores pensaban que era la primera, pero en realidad no. Es la segunda rama que se desprende de este sector, que es la famosa arteria obturatriz. ¿Okay? La arteria obturatriz. La arteria obturatriz es una ramita que es considerada rama extrapélvica. ¿Por qué? Porque sale, acá la estamos viendo, vean, la segunda justo. Porque sale a través del canal del obturador, pasa a través del canal del obturador junto con el nervio obturador. Sale y va a irrigar principalmente los músculos de la región del perineo y también los músculos de la región de la cara medial del muslo, los aductores. Por eso es una rama extrapélvica. ¿Por qué? Porque sale por fuera. Por cierto, da una ramita anastomótica. Cuando sale, da una ramita anastomótica con la epigástrica inferior. O sea, anastomosa con la epigástrica inferior. Esta arteria, la arteria obturatriz, por si acaso, esa arteria obturatriz no termina con la palabra tris, no es obturadora. Ya hemos dicho, en el femenino se pone la tris. En el masculino es or como tal, ¿verdad? Por eso es el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Con la epigástrica inferior. ¿Qué rama de quién? De la ilíaca externa. De la ilíaca externa.
Pues vean, acá hay una unión entre dos arterias, entre dos tipos de sangre que está llevando de la externa con la interna, ¿no? Gracias a sus ramas. ¿Era con la epigástrica? Sí, con la epigástrica inferior. Con la corona mortis, ¿no? Sí, así se llama. Consulta, esta arteria de los anteriores, una es la que da a irrigación al acetábulo, pero en la cabeza. Sí, esos son sus ramos articulares, se llaman. ¿Por qué se llaman así estos ramitos de la obturatriz? Porque, como su compañero decía, le van a dar irrigación principalmente a la articulación coxofemoral y sobre todo al acetábulo, ¿no? Entonces vean cómo colabora la arteria obturatriz. Irriga músculos, irriga articulaciones, ¿verdad? Después nos vamos más abajo y vamos a ver el nacimiento también de otra arteria que va a estar presente exclusivamente. Algunos autores dicen que ambos tienen, ¿no? Otros dicen que solo del varón. Estamos hablando de la arteria vesical inferior, ¿ok? Otro ramo visceral intrapélvico, la arteria vesical inferior. Dicen algunos autores que la arteria vesical inferior en la mujer va a estar reemplazada por la arteria vaginal. Otros autores dicen que no, que ambos tenemos arteria vesical inferior. En general, la arteria vesical inferior es más importante en el varón porque de esta va a surgir, por ejemplo, la rama prostática, la arteria prostática, también van a surgir los ramos ureterales inferiores, que son ramos de esta arteria. Ahora, en el caso de la mujer, ¿no? En la mujer va a estar presente la arteria, obviamente, vaginal. Que la arteria vaginal es bien variable. La arteria vaginal es bien variable. Vamos a poner acá un asterisco. ¿Por qué? Porque la arteria vaginal normalmente va a ser rama de la arteria uterina, ¿okay? Pero a veces puede ser rama directa, como están viendo ahí, de la arteria ilíaca interna, ¿okay? Entonces vean esa variabilidad que tiene anatómica. Muchas veces puede ser rama, así, ¿no? Rama de la arteria uterina que está en relación. También le vamos a poner un asterisco para que entiendan también que estas dos arterias solo están presentes en la mujer, ¿no? Es obvio. Cuidado, digan que un varón tiene arteria uterina, o peor todavía, que digan que tiene arteria vaginal, ¿no? No se olviden que esas dos arterias son exclusivas de la mujer, ¿okay? La arteria uterina, sí, es una rama constante, siempre está presente y siempre es rama colateral del tronco anterior de lo que sería la arteria ilíaca interna. Nace también de la división anterior. Su nombre les dice que irriga, ¿verdad? Arteria uterina. Va a irrigar el útero. En su anastomosis con la arteria ovárica también se va a encargar de la irrigación de los anexos, tanto de las trompas de falopio como del propio ovario, ¿okay? Ahora, como les decía, la arteria uterina muchas veces va a dar una ramita pequeña que va a ser la arteria vaginal, que su nombre les dice que irriga la arteria vaginal, ¿verdad? Va a irrigar principalmente el conducto vaginal. El conducto vaginal no solo está irrigado por la arteria vaginal, también recibe irrigación inclusive de la arteria rectal media, por si acaso, también de la arteria uterina. Hablando de la rectal media, ahí la tenemos. Le dicen hemorroidal media también, es lo mismo. La arteria rectal media es una rama también que se desprende del tronco anterior de lo que va a ser la arteria ilíaca interna. Esta arteria es otro ramo visceral que va a irrigar principalmente la vagina, va a irrigar también obviamente el recto, contribuye a la irrigación de estas regiones. Luego las últimas dos ramas debería ser la arteria pudenda. ¿Esas salen de la rectal media o de la ilíaca interna anterior? La ilíaca interna anterior. La arteria pudenda. Pudenda interna le llaman también. Y la arteria glútea
inferior. ¿Ok? Ahí está. La arteria pudente interna es una arteria muy importante porque es la que se va a encargar de irrigar el ano, los genitales, etc. Sin ir muy lejos, de sus ramas se desprende la arteria dorsal del pene, ¿verdad? En la mujer sería la arteria dorsal del clítoris. ¿Ok? Se desprende también la arteria rectal inferior, rama de la pudente interna. Después, la arteria glútea inferior es una rama que se hace exterior, también es una rama extrapélvica que sale y le va a dar la irrigación obviamente a la región glútea, a los músculos de la región posterior del muslo, etc. ¿Estamos? Esos son los ramos anteriores. Ahora, ¿qué pasa con los posteriores? Una de estas arterias se va a ir hacia atrás así y va a ascender. Esa arteria que se va hacia atrás y asciende es la famosa arteria ilio-lumbar. ¿Okay? La famosa ilio-lumbar, que por cierto es un ramo también es considerado parietal en realidad, es un ramo parietal, ¿no? Y se va a ir a anastomosar por detrás con esta. ¿Con quién se anastomosa? Con la circunfleja ilíaca profunda. Vean, otra anastomosis entre una rama de la externa con la interna, ¿no? Ambas en su anastomosis van a irrigar todos los músculos del piso pélvico de esa región, ¿no? Que están bien acá, por cierto. El elevador del ano, los isquiopucígeos, todos esos músculos dependen del aire lugar. También surgiendo de este sector tenemos otras parietales, varían en número, generalmente son 3. Estamos hablando de las arterias sacras laterales. ¿Okay? Las famosas arterias sacras laterales. Estas arterias varían, como les digo, el número, a veces pueden ser 3, a veces 2 o a veces hasta 4. Estas arterias, como su nombre les dice, van a estar a nivel del sacro, van a irrigar también los músculos del piso pélvico, contribuyen a la irrigación de los músculos del piso pélvico, junto con la sacra media. ¿Rama de quién es la sacra media? ¿De abdominal? De la aorta abdominal, ¿verdad? ¿Estamos? Y luego, pues el tronco de la rama más grande que se desprende del tronco posterior es la famosa arteria glútea superior. ¿Qué? La arteria glútea superior. Que es la rama más grande, es una rama extrapélvica también, por cierto, sale por fuera para irrigar la región glútea. Los 3 músculos glúteos, glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, van a recibir la mayor parte del aporte sanguíneo gracias a esta arteria, ¿no? Acá la estamos viendo también, por cierto. En el caso de lo que va a ser la arteria glútea superior es una arteria que va a cruzar, va a ir junto con las estructuras de la región posterior de los nervios clúneos, por ejemplo, que le dan inervación sensitiva a la región glútea. También podemos ver acá que va a estar en relación con lo que van a ser los nervios del plexo sacro. Ah, por cierto, algo que me olvidaba mencionar en relación a la glútea inferior. La glútea inferior, la arteria glútea inferior tiene un nombre, ¿saben? Otro nombre. ¿Saben cuál es? Muy bien, la arteria ciática. Le dicen la arteria ciática o isquiática. ¿Por qué? Porque esta arteria acompaña al nervio ciático. Va junto con el nervio ciático. Por eso recibe ese nombre, ¿no? La arteria ciática o arteria glútea inferior. Entonces, ahí está, muchachos. Vean que hemos dibujado, hemos diagramado todo lo que es las ramas de la arteria ilíaca interna. Obviamente, cada una de estas ramas va a dar origen a más ramas, quizá algunas de importancia, ¿no? Por ejemplo, la arteria del conducto deferente, la arteria prostática, como les decía,
Hace rato también habíamos hablado de la arteria dorsal del pene, la arteria dorsal del clítoris. Todas estas ramas vienen obviamente de estas que son dependientes del glande principalmente. No se olviden que muchas de ellas se anastomosan, ¿no?, entre sí. ¿Para qué? Para brindar irrigación a tanto las vísceras intrapélvicas como también todos los músculos de esta región. Doctor, la arteria pudenda externa Es rama de la femoral. Sí. Y son dos, por cierto. Las arterias pudendas externas. Ustedes deben decir, si hay una pudenda interna que es rama de la ilíaca interna, debe haber una pudenda externa, ¿verdad? Claro que sí, son dos. Y son ramas de la femoral. Se llama la arteria pudenda externa superficial y la arteria pudenda externa profunda. Así se llaman. Son dos ramitas, por cierto. ¿Y vienen de quién? De la femoral ya. ¿Okay? De la femoral. También hay otra epigástrica, también rama de la femoral, ¿sabían? La epigástrica superficial se llama. ¿Okay? La epigástrica superficial. O sea, aparte de haber epigástrica superior, epigástrica inferior, hay una epigástrica superficial que viene de la femoral. ¿Okay? Pero eso ya es irrigación de lo que va a ser miembro. Ya son ramas de la femoral. Ya nada que ver con estas. Entonces ahí están los troncos, ¿verdad? Los dos principales troncos, anterior y posterior. No se olviden que del tronco posterior son estas tres ramas: la ilionumbar, las sacras laterales, que en general varían en el número, y la glútea superior. Y tronco anterior, las demás, ¿verdad? Que hemos mencionado: umbilical, vaginal, vesical superior, umbilical, todos estos que incluyen, ¿verdad? Que hemos mencionado.